Entonces, en cuanto a la parte de seguimiento, la parte de seguimiento iría de la siguiente forma, que es la siguiente. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener un 12.5%, que es lo que tiene que ver con prácticas de laboratorio. ¿Listo? En total vamos a hacer 3 prácticas. Estas prácticas, pues, si las podemos hacer en la institución, maravilloso, pero yo creo que no. Más fácil, entonces, lo vamos a hacer cada quien por aparte. Esas prácticas de laboratorio consisten en lo siguiente. Listo, parciales prácticas. Vamos a tener las siguientes prácticas. Vamos a tener una práctica número 1. Profe, Hola. Ay, qué no estoy pena te presentando. interrumpo. Sí. Sí, qué ñoño. Ya, qué pena. Sí, ya. Vale, gracias. Listo. Vamos a tener una práctica número 1 que va a ser acerca de qué, de un aforo y caracterización de residuos sólidos. Entonces, esta pues la hacíamos en el Colma, pero debido pues a las diferentes pues problemáticas que tenemos en este momento, pues obviamente no nos da. Además, la cantidad de residuos sólidos que están entrando allá son muy pocos. Entonces, al ser tan poco la cantidad de residuos sólidos, entonces nos sale más fácil hacerlo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra urbanización, ¿cierto? Dentro de nuestro sitio de trabajo. Entonces, ahí lo podemos hacer, que sería esta primera entonces. ¿Listo? Entonces sería esta, que sería pues la gestión de residuos sólidos, pues aforo y caracterización de residuos. Entonces iríamos con esta primera. Bueno, tenemos otra práctica, otra segunda práctica, que por eso es lo que tiene que ver pues con la parte de física y eso, que es el cálculo de la PPC y peso específico. Entonces, en una hacemos solamente caracterización y en otra hacemos cálculo de PPC y peso específico. Este semestre, pues, o sea, dependiendo de cómo estén las cosas, vamos a hacer la práctica 1 y 2 inmediatamente. Pues si lo vamos a hacer, si no lo vamos a hacer dentro de la institución. Entonces, ¿por qué? Para no ponerlos otra vez a pesar y todas las cosas, sino que sea un trabajo de un solo día, pues de un solo día, no, de una sola clase, en la cual ustedes puedan hacer todo de una vez y tener todos los cálculos. ¿Listo? Entonces, esa sería esta otra. Ahí pues yo también les envío las diferentes guías. Entonces, vamos a hacer eso posteriormente. Y la tercera y última práctica es esta, que es una práctica de recolección y transporte. En esta práctica de recolección y transporte vamos a necesitar ahí diferentes cosas, como pues voy a cambiar esta parte del ruteo y la voy a hacer de una forma diferente, porque lo que vamos a calcular son los tiempos de recolección. ¿Listo? ¿Cuánto es el tiempo de recolección dentro de este? Entonces, esta la voy a cambiar este semestre. Pues porque es que esto ya me lo hace el SIG. Entonces, con sistemas de información geográfica hago eso. Para eso sí vamos a necesitar diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, nos va a tocar averiguar qué día pasa el carro recolector por nuestra casa, nos paramos en una cuadra, pues lo seguimos ahí como durante una cuadrita y le medimos el tiempo, y con eso podemos hacer los diferentes cálculos. Obviamente, ¿cómo sé yo que ustedes hicieron eso? A partir de fotos. Obviamente ustedes no me van a imprimir esto, pero sí toman fotos del trabajo que estaban realizando. ¿Listo? Bueno. Entonces, esos serían esta primera práctica, ¿cierto? Estas primeras prácticas, que serían las prácticas de laboratorio, que valdrían un 12.5%. El otro 12.5%
es la, no la elaboración, sino pues como, a ver, ¿cómo le pongo esto? Ni tampoco formulación. Espérate, verás, le pongo revisión. Revisión. PEGIS, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un PEGIS municipal. Yo esta semana, pues trato esta semana, si no el fin de semana, ya cuando crea pues la parte de Teams, les creo una hoja interactiva en la cual entonces ustedes pongan, este trabajo es en parejas. Lo pueden hacer entre personas de este grupo y personas del otro grupo. No hay ningún problema. Lo que sí, por favor, entonces, es de que cuando empiecen ahorita la búsqueda del PEGIS, no busquen uno solo, busquen 2, 3 PEGIS de forma tal de que no se nos repita ninguno. Hay PEGIS que pueden encontrar en internet, ¿cierto? Hay otros que no. Hay otros que sí les toca pues en el municipio. No sé si en este momento hay personas que están recibiendo esta clase por fuera del municipio. Si están por fuera del municipio, pues es muchísimo más fácil porque entonces pues es sino que vayan hacia planeación municipal de estos pequeños municipios y solicitar el PEGIR. Y solicitar el PEGIR, si una se los dan, pues ustedes dicen que es para una actividad que tienen, pues para una actividad académica. Además de todas formas, pues es que eso es un documento público, entonces ustedes lo pueden coger. También pues está Corantioquia, pues, para los que están acá en Medellín pues está Corantioquia. No tiene que ser de Antioquia, puede ser de cualquier parte. Entonces, lo que sí es que sean de municipios pequeños. Entonces, por ejemplo, no me vayan a coger el PEGIR de ninguno de los municipios del Valle de Aburrá, porque son municipios pues muy grandes. Entonces, del Valle de Aburrá no. Tampoco me vayan a coger, por ejemplo, lo que es Río Negro, Apartadó, Turbo, Caucasia, que son municipios muy grandes, aunque si ustedes lo quieren coger, pues háganlo. El rollo es que, como les digo, eso es muy, pero muy, pues, o sea, como nuestro tiempo es tan reducido, les tocaría un trabajo muchísimo más arduo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque lo que hacemos nosotros es, terminamos tal temática, entonces apenas terminamos tal temática, revisamos que sí está en el PEGIS. Entonces, el día que vaya que revisar en el PEGIS, ustedes lo que hacen es mirar diferentes apartes. Entonces, miremos, por ejemplo, algo acá. Voy a coger aquí cualquier PEGIS, ¿verdad? Profe, qué pena. Todos los municipios deberían tener PEGIRS. Deben tener. Listo, listo. Gracias, profe. Vamos a coger, por ejemplo, por acá un municipio pequeño. A ver qué me encuentro por acá. Armenia, Orbaro y Tuango. No, este resumen. Tienen que ver que no sea resumen porque, por ejemplo, aquí sale, aquí acaba de ver este de Ituango, pero sale como resumen. En Cercota, ¿es donde queda? Cota con Dinamarca, ese también es grande. Pero bueno, cojamos ese, aquí un momentico, cojamos este de Cota con Dinamarca. Ituango, pero aquí no sale. No sale el pejizo. Bueno, vámonos para esta de Cota. Por ejemplo, aquí está mal diseñado eso porque nos dicen que cambio de rutas del PEGIS. El PEGIS no tiene rutas, el que tiene son las rutas, ¿son quién? Son la parte de recolección. Pero no, aquí tampoco está. Vamos a buscar nosotros por acá. Bueno, vamos a ver este. Puerto Boyacá. No.
Entonces, por ejemplo, actualización del PEGIR, Santan, este es de dónde? Este es de Florencia, ¿cierto? Vamos a ver. Primero que todo, el PEGIR tiene que estar actualizado como mínimo del 2015 para acá. Listo. Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, acabamos de ver la temática que tiene que ver con caracterización. ¿Listo? Entonces vamos a buscar aquí caracterización. Entonces, por acá encontramos que hicieron la caracterización de los residuos sólidos en la fuente por sector geográfico de acuerdo a lo establecido en el título F del RAS. Entonces ya vimos aquí que aquí está la caracterización. ¿Listo? Aquí. Entonces le damos ahí y ponemos aquí caracterización. Y ponemos el pantallazo. ¿Listo? Ponemos el pantallazo. Luego de poner ese pantallazo, entonces decimos, la caracterización estuvo buena, mala o regular, ¿cierto? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de lo que ustedes analicen. Entonces ustedes siguen por aquí analizando dónde más hay cosas de caracterización. Entonces miren que aquí empiezan a dar la caracterización de residuos especiales, se hizo una caracterización en el área rural también. Y ya están, es dentro de los diferentes programas. Pero no nos especifican, por ejemplo, a cuántas personas le hicieron la caracterización, quiénes fueron a las personas que se la hicieron, de qué forma la hicieron. Entonces ahí es donde empezamos a mirar nosotros cada uno de esos apartes, porque por ejemplo aquí dicen caracterización de los residuos sólidos en la fuente por sector geográfico de acuerdo a lo establecido, ¿listo? Pero no nos dicen a cuántas personas. No nos dicen a cuántas personas se lo hicieron ni nada. Y es más, no lo hicieron ellos dentro del PEGIR, lo hizo fue la empresa de servicios públicos, o sea que ellos le pidieron a la empresa de servicios públicos que le dijeran cuánto había sido que le pasara los datos de la caracterización, cosa que no se puede hacer. Entonces acá nosotros pondríamos la caracterización estuvo mala porque la hizo la empresa de servicios públicos y la debe de realizar el municipio. ¿Listo? Por ejemplo, también ponemos acá, no se conoce la muestra, etc. Y ustedes ya echan el carretazo. ¿Listo? Así con cada cosita. ¿Qué es que es muy largo? Sí, es muy largo. Es muy largo si van a hacer esto, si van a hacer esto por allá el 20 de mayo. Si van a hacer eso el 20 de mayo, no alcanzan a hacerlo. En cambio, nosotros lo que vamos haciendo es, listo, hoy terminamos PPC. Ok, terminamos PPC. Terminamos hoy PPC. Entonces, como terminamos PPC, entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a revisar la PPC dentro del PEGIR. Entonces, terminamos clase a las 9 de la mañana y de 9 a 10 ustedes van a revisar la PPC. Obviamente yo sigo conectado, pero ustedes la van a revisar y van a decir, ve, esto está bien, esto está mal, pues qué opinas, toda la cosa, tin, 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 y ya me van preguntando. ¿Listo? Para que no sea tan engorroso para ustedes. Como les digo, si hacen todo eso a lo último, pues ahí sí tenemos un rollo ni el berraco, pues porque ahí sí les iría mal en cuanto a todos estos diferentes cosas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca del PEGIR? Profe, sí, nosotros debemos analizar la caracterización que se hizo, qué más debemos analizar, la producción per cápita o Todo. durante las Nosotros, clases vamos. o sea, nosotros terminamos en disposición final, o sea, todo lo que vayamos viendo nosotros, sino que un PEGIR está compuesto por 13 programas.
Entonces, a medida Ajá. que vamos avanzando, vamos viendo cada uno de los programas. Entonces, por decir algo, Ah, esta listo. semana vamos a trabajar tal programa. Entonces, durante esa semana, ustedes van a analizar ese programa. Como les digo, yo no les doy, o sea, como, pues, porque es que sé que en la virtualidad, pues, en la virtualidad no, en estas clases así, sincrónicas por computador, realmente a uno como docente le rinde más el tiempo. Entonces uno se siente como asustado porque dice, no, me está rindiendo más, entonces, ¿será que no estoy dando todo el tiempo de clase? ¿Qué es lo que pasa? No, sino que la cosa es que como yo no los puedo ver a ustedes, entonces yo no sé si me entendieron o no. Porque cuando era presencial, yo les veía la cara y a veces veía una cara por allá toda perdida. Entonces yo, venga, ¿qué pasó? Dónde, dónde, dónde fue que se quedó? ¿Sí me entendés? Pero conmigo me preguntan todo de una. ¿Listo? Hablando de eso, de cara de perdidos, entonces pues esto tiene mucho cálculo y debido a que tiene gran cantidad de cálculo, yo pues grabé unos videos, o sea, hay unos cálculos que vamos a hacer en Excel, porque pues obviamente hay que aprovechar que tenemos el computador, pero también de forma tal de que ustedes lo puedan tener de forma que de otra forma, yo también tengo, pues yo voy grabando videos en, en internet y se los voy enviando. Entonces, por ejemplo, acá tengo un video que es determinación del poder calorífico inferior de un residuo. Ah, no, esto es para los otros. Vamos a ver por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, por ejemplo, acá tengo caracterización de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces acá les hago un ejercicio práctico, cómo calcular el método del cuarteo, ¿cierto? Porque yo se los muestro acá, pero el tal es que ustedes acá acá en YouTube, bueno, ese soy yo, sino que no he prendido la cámara. Eh, entonces acá les muestro cómo hacer el método del cuarteo, cómo poderlo tener acá y lo podemos realizar. ¿Listo? Entonces miren aquí cómo lo tenemos. Acá tenemos otro también. Esta es la parte 2 creo. También, donde tenemos, pues, se sigue con los cálculos y todo. Entonces lo que trato es de grabarles videos de 10, 15 minutos, de forma tal, con diferentes ejercicios para que ustedes puedan hacer los cálculos. Este sí está más movido porque pues, te lo grabó mi hija, pues, pero entonces quería verme así en pantalla y toda la cosa, pero bueno. Pero aquí vemos todo de una vez. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, que este también, entonces, de todas maneras, ya les envío entonces ¿qué? El link mío. Pueden buscar como Andrés Montoya Residuo. Y ya ahí pues en Andrés Montoya Residuo, aquí este soy yo. Entonces acá ya están las diferentes listas de reproducción. Y en esas listas de reproducción, entonces yo ya les voy diciendo cuál vamos viendo para que ustedes los puedan ir mirando. Entonces miren, por ejemplo, aquí tengo clasificación de rellenos sanitarios. Esta es la primera presentación que tenemos. Y en esta presentación tengo y todo ejercicios. Entonces, de todas maneras, pueden revisar este fin de semana y pueden ir revisando. Entonces, por ejemplo, este es para ustedes, de las primeras clases, método del cuarteo, cálculo del volumen de dilución de un no, cálculo del área para un relleno sanitario, cálculo de celda diaria para disposición. Yo andaba por allá sin cédula. Clasificación de los rellenos sanitarios, todos, ¿sí me entienden? Aquí está. Estos son los de ruteo, estos son de recolección, diseños de centros de almacenamiento. Entonces se tienen pues ahí como diferentes a partir de eso. Listo, entonces por acá ya mismo se los dejo ¿en dónde? Acá ve. Listo.
ahí ya les queda entonces la página de YouTube para ustedes, para que lo puedan tener. ¿Listo? Entonces ahí pueden ir viendo diferentes videitos a partir de eso. De igual forma, pues tengo unas publicaciones, unas revistas de publicación, pues unas publicaciones que tengo, que con las publicaciones también pues vamos a trabajar y vamos a tener pues diferentes cosas, pues diferentes lecturas a partir de eso. ¿Listo? Para que lo tengan también en cuenta. Entonces, pero yo aquí viendo, yo creo que, a ver, qué es lo que pasa en este video, porque cogí entonces, busqué los usuarios, esto es como de un ejercicio de determinación del número de usuarios dentro de un municipio a caracterizar. Listo. Sí, este también. Lo voy a volver a revisar porque se me van olvidando. Entonces, miren que por ejemplo, este es lo que les decía de estadística. No nos vamos a meter con esta, tampoco los voy a asustar hoy con esta fórmula de estadística, pero ahí la tenemos entonces. Listo, yo ya les voy enviando información. Bueno. Sí, está bien. Ya la firma. Ya me dio la firma. Perdón un momentico. No. Yo creo que no, creo que me quedo acá todo el día porque a Sofía le tienen que tomar una foto, entonces yo me voy a quedar acá. Y los marines es la que la va a llevar. Bueno, tenemos entonces, listo. Lo otro son las presentaciones. Las presentaciones, como les digo, yo se las envío al correo y pues no, pues arranquemos, ¿sí o qué? Arranquemos entonces. Ah, mira este. Ah, ve, este es un libro nuevo. Este libro es chévere también. Tiene varias cositas. Se los voy a enviar ya mismo también. Ya mismo se los envío. Que sí, este librito lo encontré en estos días para que les quede de una vez ahí y lo puedan descargar. ¿Listo? Para que lo puedan descargar. Porque esta presentación siempre está pesada y yo las voy cambiando porque voy viendo cosas que les debo de cambiar. Entonces, de una para que yo les hago el cambio que sea necesario. Bueno, entonces arranquemos estos 15 minuticos, porque el tal es que ya después de que terminemos clase, voy a dar a estas 3 diapositivas. Después de esto, ustedes se pongan a pensar en dónde buscar el PEGIRS. ¿Listo? Entonces arranquemos con la gestión de residuos sólidos. Bueno, entonces, lo primerito que tenemos que hablar es de que los residuos han existido en nuestro planeta desde que empezó la vida, o sea, desde hace mucho tiempo. Mejor dicho, desde que nosotros estamos por acá andando, se tienen pues los diferentes residuos sólidos. La cosa es de que esos residuos anteriormente pues no generaban gran cantidad de problemáticas. Porque, primero que todo, porque éramos muy poquitica gente en este planeta. Y fuera de que éramos muy poquitica gente, pues los residuos que teníamos tenían una tasa de degradabilidad muy alta, que es lo que conocemos nosotros como residuos biodegradables. Entonces, se degradaban fácilmente. ¿Por qué? Porque simplemente éramos cazadores, recolectores, pues ya después empezamos a conocer los metales, a conocer el vidrio, a conocer el plástico, y ahí fue que la vuelta se complicó, ¿cierto? ¿Y por qué se complicó? Porque es que, pues, o sea, teníamos gran cantidad de cosas para hacer y que se están generando y que no sabemos qué hacer con ellos.
y que entonces ya pasamos de unos residuos altamente biodegradables, o sea, de una alta degradabilidad, a otros de una baja degradabilidad, como es el vidrio con sus 4.000 años, el plástico a los 100 años, pero el rollo de eso es que es a los 4.000 o a los 100, pero al sol y al agua. Entonces, imagínense cuánto puede durar eso enterrado. Entonces, ahí es muchísimo más alto esas diferentes tasas. Entonces, ahí es donde tenemos esas gran cantidad de problemáticas. ¿Listo? Entonces, por eso es que les digo por acá que en esas épocas se podía considerar despreciable. Cuando ya la gente se empieza a juntar en lo que se conoce en urbes o ciudades, pues, en, ya entonces se empiezan a generar unos problemas sanitarios internos. Miremos que si vemos, por ejemplo, diferentes películas o series en Netflix o en HBO, qué sé yo, cuando vemos de por allá del 700, 800, por ejemplo, pues no sé, pues vikingos, eh, 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 y otras series, vemos que todos están encerrados dentro de un castillo porque tienen unos invasores atrás, entonces todo se está generando ahí adentro. Entonces, o sea, todos esos residuos y todos esos se están acumulando ahí adentro. Y por eso es como, por ejemplo, en las partes sanitarias, eh, eh, que, por ejemplo, los penthouse que quedan en el último piso, eso es desde una cultura anterior, porque cuando se empiezan a construir los edificios, realmente los de mayor poder adquisitivo vivían en las partes más altas. ¿Y por qué vivían en las partes más altas? Porque pues realmente en esa época no habían baños ni letrinas, entonces todo era a partir pues, de vasenillas, y entonces las personas hacían sus necesidades y apenas terminaban sus necesidades, pues lo que tenía la vasenilla se tiraba por la ventana. Entonces, entre más alto estuvieras, si estabas en el último piso, no te iba a caer nada de arriba, pero si estabas abajo y hay 3 pisos, te va a caer lo del segundo y lo del tercer piso. Entonces, por eso es que teníamos como esa problemática ahí. Sí, lo que le fuera cayendo a uno, mijo, eso de una, mejor dicho, ahí en esa época no me podía ventanear porque ahí sí, mejor dicho, quedaba uno vuelto nada. Entonces, esa era una de las grandes problemáticas que se tenían en cuanto a eso. Entonces, se dice que los primeros rellenos sanitarios, pues no rellenos, sino sitios de disposición final a las afueras de las ciudades, se fueron por allá en Creta hace 4.000 años, en donde las ciudades llevaban todo eso hacia allá. Ya después entonces, se empezaron a ver unas necesidades, pues se empezó a progresar y se empezaron a crear unas necesidades energéticas y se dio unas presiones sobre el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, esas presiones sobre el medio ambiente nos han llevado a que los rellenos, a crear rellenos sanitarios, pero esos rellenos sanitarios cada vez quedan más lejos, ¿cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del Valle de Aburrá, en el Valle de Aburrá tuvimos, en la primera forma de disposición, era todo al río, o se quemaba o al río. Ya después se creó el botadero a cielo abierto de Moravia. Y después del botadero a cielo abierto de Moravia, pues nos fuimos para el relleno sanitario Curva de Rodas, que Moravia quedaba a las afueras de la ciudad, pero se empezó a urbanizar toda esa zona de allá y pasó Moravia a ser una de las zonas más densamente pobladas de Medellín. Entonces, bueno, ya después nos fuimos para más allá y ese más allá era Curva de Rodas, pero Curva de Rodas se colmató en el 2003 y ya vamos por allá en Pradera, o sea que cada vez vamos más y más lejos. Entonces, ¿eso qué se debió? Lo que les estaba diciendo, por ejemplo, de Moravia, porque hubo unos cambios en los usos del suelo, ¿cierto? ¿Y cómo fueron esos cambios en el uso del suelo? Entonces, los posteriores a 1950 hubo unos cambios en el uso del suelo porque anteriormente el 70% de la población vivía en las zonas urbanas, en las zonas rurales, pero a partir de 1950 eso fue cambiando poco a poco y ya pues prácticamente todos vivimos en las zonas urbanas. Pues miren que el Valle de Aburrá tiene un área total el área total del Valle de Aburrá es del 2%,
y en ese 2% vivimos acá como el 75% de la población total del área de Antioquia. Un mayor consumismo, o sea, cada vez estamos consumiendo mayor cantidad de cosas, mayor cantidad de empaques, pues eso se vio más que todo entre los 50, 60, 70, 80 y de los 90 para acá ya empezamos a tener como una mayor conciencia acerca de todos esos empaques y los hemos ido disminuyendo. Los productos tienen una baja vida útil, o sea, cada vez es menor la vida útil de los diferentes productos. Entonces, un producto que anteriormente duraba 30 años, ahora dura 5 años. Entonces, o dura por mundial. Miremos que, por ejemplo, la mayoría de gente compra televisor nuevo cada mundial, o sea que cada 4 años está cambiando de televisor. Y entonces se van dando como esos diferentes pasos dentro de cada uno de ellos. Y por el otro lado, la complejidad de los residuos. Los residuos cada vez se vuelven muchísimo más complejos de tratar. Pero para eso estamos nosotros los ingenieros ambientales, para tratarlos dentro de cada uno de ellos. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuáles son las problemáticas? Tenemos unas problemáticas sobre el volumen, ¿cierto? ¿Y por qué por el volumen? Porque nosotros no le recogemos en el mundo al 100% de la población. Hay gran cantidad de población que no se le recoge. ¿Qué es que en Medellín le recogen al 100%? Mentiras. ¿Por qué sabemos que al 100% no le recogen? Porque váyase para una quebrada de Medellín y se va a dar cuenta que hay residuos sólidos. Esos son residuos que no se recogieron. No se recogieron o porque la empresa no va o por desobediencia ciudadana. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos el primer problema. ¿Le estamos recogiendo a toda la población? No, no le estamos recogiendo a toda la población. Entonces, ¿qué? Ahí estamos como embalados. Fuera de esa recolección, entonces ya después pasamos a la parte de qué. Recuerden lo que les decía ahorita, cuando nosotros recogemos, llevamos o a tratamiento, o a estación de transferencia, o a disposición final. ¿Qué sitios? Lo que les estaba diciendo, hay sitios de disposición final. ¿En qué estado se encuentran esos sitios de disposición final? ¿Dónde están esos sitios de disposición final? Miren que ya les estaba diciendo que quedaban a las afueras y ahora quedan muchísimo más, pero más allá cada uno de estos rellenos sanitarios. Entonces, cada uno de estos rellenos sanitarios, como queda más y más allá, entonces sí es una problemática muy grande la que tenemos en cuanto a esto. Y por último, otra de las problemáticas que se identifican son los PEJIRs, porque es que los PEJIRs son de obligatoriedad de todos los municipios. Y miren lo que me acabo de preguntar una compañera de ustedes ahorita. ¿Todos los municipios lo deben de tener? Sí, lo deben de tener. Que lo tengan, eso ya sí es otra cosa. Y fuera de eso, de que lo tengan, ¿de qué forma lo tienen? ¿De qué forma lo tienen? Entonces, es una gran, pero gran problemática que tenemos. Esos planes de gestión integral de residuos. Antes del 2015, por eso les decía, pues, o antes de diciembre del 2014, antes de que saliera la resolución 754 del 2014, esos PEJIRs eran hechos a la guapachanga, o sea, eso, pues no teníamos como una guía de que nos dijeran, se deben de hacer los PEJIRs de esta y de esta forma, no, nada, eso todo se iba haciendo así. Pero ya, a partir de que entra la resolución 754 del 2014, entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que sí necesitamos una guía, y esa guía es la resolución 754. Entonces, por eso en esa página que ustedes van a cacharrear del Ministerio de Vivienda, nos hablan de PEJIRs de segunda generación. El problema es que estamos en el 2021 y esos PEJIRs se tenían que haber actualizado antes del 2015. Y a la fecha hay municipios, o sea, 5 o 6 años después, hay municipios que no han entregado por primera vez su PEJIRs. A partir de eso ya han pasado 3 alcaldías. Y se supone que en el primer año de cada alcaldía se debe de entregar actualizado el PEJIRs. Pero, como les digo, son muchos, pero muchos los municipios que a la fecha no han entregado ese PEJIRs. Y lo que nosotros vamos a evaluar es de cómo se encuentra ese PEJIRs. Como les digo,
Ah, que es que el PEGIR, pues, por ejemplo, ahorita, pues, evaluando ese PEGIR de Florencia, que nos apareció eso, pues, si el PEGIR suyo no tiene nada, eso no es culpa suya. Pues, ¿por qué va a ser culpa suya? No, eso no es culpa suya, pues está mal hecho. Ya sabemos que ese PEGIR está mal hecho. Entonces, ese es uno de los problemas. Y también de que la autoridad ambiental solamente es la encargada de revisar una parte. El resto tiene que ser el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda ni siquiera sabe que él es el que lo tiene que revisar. Entonces, ahí es donde tenemos una de las grandes falencias en cuanto a eso. Porque, pues, yo solamente miden, pues, la autoridad ambiental en este momento solamente está midiendo todo lo que tenga que ver con la parte de aprovechamiento. Entonces, esa es una de las grandes particularidades que tenemos en cuanto a esto. O sea, esas tres problemáticas. El volumen de residuos que va hacia la recolección, de esa recolección esa disposición final, y si no tenemos un rumbo, que el PEGIRS es el que me dice de qué formas que debo de trabajar, entonces tenemos gran cantidad de problemáticas. Acá, por ejemplo, pues este es el municipio de Yondó, Antioquia, donde se tienen, pues yo trabajé varios años allá, donde se tiene una problemática por desobediencia ciudadana, donde tiran los residuos a los diferentes caños y llegan acá pues a esta parte que es caño colector. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento que nos queda de clase? Lo que vamos a hacer es de que van a sentarse con su pareja, por el momento, pues con su pareja, bien sea de este grupo o del otro grupo, y van a empezar a ver qué PEGIRs, a buscar varios PEGIRs. Como les digo, si son de algún municipio por fuera del Valle de Aburrá, entonces traten de buscarlo allá, porque pues, es bacano revisar el PEGIRS de donde uno vive o de algún municipio que uno conoce para decir, ¿esto es verdad o es mentira? Listo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Profe, ¿Por qué debe ser el ministerio el que lo revise si es algo propio del municipio? No, porque el municipio es el que lo hace. Y como el municipio es el que lo hace, lo debe entregar a un ente para que lo revise y que lo apruebe, que en este caso sería el ministerio. Hola, dime. yo iba a decir que sí, yo estoy en Zaragoza y voy a trabajar entonces Ah, con él. listo, perfecto. Muy bacano ese, Zaragoza. Ajá. Listo. Bueno, muchachos, ahorita entonces les envío los videos para que los tengan y entonces nos vemos el próximo viernes. Profe, ¿Qué hubo? entonces, como le dije ahorita, a mí no me llegó el link. Pues no me Escríbame por llegó. WhatsApp tus nombres para yo poderte incluir en toda la lista, por favor. Profe, ¿me recuerdas por favor el número del WhatsApp que como se cortó la reunión, no lo... 311-318-5026. Gracias. Listo, profe. ¿Listo? Listo. De una. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Bueno, chao, profe, gracias. Saludos, profe.